soy Daniela Gleiser, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La política de asilo está conformada por las disposiciones y las prácticas que adopta un Estado para otorgar protección a individuos que, siendo ciudadanos de otros estados, tuvieron que huir de los mismos o fueron expulsados por razones políticas. El asilo no es un derecho del individuo solicitante, sino una prerrogativa del Estado al que se le solicita, que puede concederlo o negarlo. México es una de las pocas naciones que ha ratificado las 3 convenciones internacionales sobre el derecho de asilo, la de La Habana de 1928, la de Montevideo de 1933 y la de Caracas de 1954. El refugio, en cambio, es una figura jurídica pensada para dar protección colectiva a un contingente de personas que tiene que huir de una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Puede ser una guerra civil, una persecución racial o religiosa o incluso un desastre natural. México no incorporó en su legislación al régimen del refugio sino hasta la década de 1990 y firmó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Naciones Unidas, que data de 1951, en el año 2000. Por tanto, debido a que durante el siglo XX México solo contaba con la figura jurídica del asilo, fue bajo esta figura que se dio protección a todos los extranjeros perseguidos que se recibieron en el país, incluso cuando se trató de casos de protección colectiva, que de acuerdo con nuestra legislación actual, categorizaríamos como casos de refugio. Una de las principales paradojas de la relación que ha construido el Estado mexicano frente a los extranjeros es que, por una parte, a lo largo de la historia del siglo XX ha limitado los flujos de extranjeros que intentaban llegar al país a través de una política inmigratoria que ha sido sumamente restrictiva, pero, por otra parte, y a contracorriente de la mayoría de los estados, ha tenido una actitud abierta frente al exilio político, es decir, frente a la recepción de los perseguidos en otras partes por razones políticas. Las respuestas del gobierno mexicano frente a solicitudes de asilo no siempre fueron coherentes. En la década de los años 30, por ejemplo, el gobierno mexicano apoyó activamente la llegada del exilio español, de los republicanos que debieron huir de España después de haber perdido la guerra civil, mientras que no permitió la llegada de los refugiados judíos del nazismo. La comparación de estos dos casos permite concluir que un mismo gobierno, en un mismo momento, con un mismo cuerpo de leyes y mismos funcionarios en el poder, puede dar 2 respuestas radicalmente distintas a 2 grupos que están en busca de refugio. En este sentido, quisiera referirme a 3 factores que intervinieron en que las respuestas fueran tan distintas. En primer lugar, debemos considerar factores de tipo político. La identificación del presidente Lázaro Cárdenas con el proyecto político de la República fue indiscutible. En cambio, la situación que dio origen al exilio judío fue considerada ajena a los intereses de México. Cuando el país fue invitado a participar en los primeros esfuerzos internacionales para tratar el tema de los refugiados provenientes de Alemania, el gobierno mexicano adoptó una política de distanciamiento y abstención. Consideraba que se trataba de un problema europeo, mientras afirmaba no ser un país de migración colonizadora. En cuanto a los factores ideológicos, cabe recordar que, años antes de que los españoles y judíos tuvieran la necesidad urgente de buscar refugio, ciertas ideas raciales habían encontrado tierra fértil en México. Así, a la idea de que la población mexicana formaba una mezcla racial muy particular, que debía ser protegida de influencias extrañas y elementos contaminantes, se le sumaron concepciones nacionalistas que consideraban que existía una única identidad nacional, que el mestizaje era su fundamento y la homogeneidad de la población un garante de su integridad y supervivencia. Ello llevó a clasificar a los extranjeros en asimilables o no asimilables al mestizaje mexicano. Los españoles, sobra decirlo, eran una de las ramas originarias del mestizaje, por lo que su capacidad de asimilación a la población mexicana no requería prueba alguna. En cambio, los judíos fueron considerados no asimilables a la población mexicana y cayeron, por tanto, en la categoría de extranjeros indeseables. Por último, debemos mencionar los factores económicos. Mientras que el exilio español fue financiado con fondos de la República Española y además llegó en 1939 el vapor Vita con el Tesoro español a cuestas, el financiamiento de la emigración judía
quedó en manos de instituciones privadas, fundamentalmente organizaciones judías de ayuda, sin centralización alguna y con muchas carencias organizativas. Para concluir, a pesar de que en los últimos años el campo de la historia que se dedica a estudiar la inmigración, el exilio y el refugio en México se ha ampliado, incorporando a jóvenes historiadores interesados en estos temas, aún falta mucho por hacer. Tal como sostiene Pablo Yankelevich, está pendiente una aproximación de conjunto al tema de los exilios en México. Es necesario reconstruir mejor los flujos y las dimensiones cuantitativas de dichos flujos, y conocer más a fondo cómo se fueron diseñando e instrumentando las políticas migratorias, así como cómo ha sido la experiencia de los extranjeros que llegaron al país. Es necesario también estudiar todavía cuáles han sido las particularidades individuales y colectivas de dichas experiencias y cuáles los retos de la inmigración al país y de su integración. Por último, quisiera señalar un tema que también está en pleno desarrollo actualmente y del que todavía no sabemos mucho: cómo ha sido la política de naturalización en México, quién ha podido convertirse en mexicano y quién no lo ha logrado. Hay mucho por hacer, aunque también ya se ha recorrido bastante camino y los hallazgos son sumamente interesantes.